Iniciamos ahora el segundo video de antecedentes filosóficos de la psicología, con el objetivo de tratar de centrarnos para entender en profundidad, o aproximarnos a entender con cierta profundidad, la cuestión de la unidad del self para el unitrialismo interaccionista, que es nuestra postura psicoantropológica. Entonces, para ello vamos a retomar la presentación del Prezi, que acá se las voy a buscar, y vamos a desarrollar tres aspectos que están marcados en el video. Ahí está instalándose el Prezi, y mientras tanto vamos a ir a centrarnos en el problema que va a terminar después con la propuesta que nosotros hacemos desde el unitrialismo interaccionista. Bien, acá ustedes tienen la presentación, que ya la conocen ustedes, ya la tienen, la han podido ver, y vamos a ir ahora a desarrollar estos tres globitos, los tres aspectos. Como dijimos nosotros en el video anterior, estos dos están previos, están fuera de lo que es estrictamente relacionado con la psicobiología actual. Pero vamos a ir justamente a adentrarnos a estos temas. Entonces, antecedentes de la filosofía griega, los presocráticos y Sócrates. Vamos a hablar no en profundidad, sino simplemente marcándole, ustedes tienen la bibliografía después, para toda la bibliografía para poder profundizar. Le voy a ir marcando las notas esenciales para que ustedes puedan tener la idea general de la cuestión. Los antecedentes de la filosofía griega yo creo que son muy importantes de conocerlo por dos cuestiones. Toda la cosmología mítica de Homero y Hesíodo, o sea, toda lo que se conoce como la mitología griega clásica, tiene un gran valor, no solamente social, sino que, y aparte cultural, porque eso es lo que posibilitó después que se pueda pensar racionalmente. Mucho de la mayoría de los tintes del racionalismo, de que están, la mayoría que han armado los manuales de filosofía, y muchos de ellos, están impregnados también esta visión cartesiana que nosotros hemos nombrado, y sobre todo el tema del iluminismo, con que la razón y la lógica es de mayor categoría que lo otro. Y esto no es así. En todo caso, ambas se necesitan, y son ambas muy importantes. Esto es, fíjense, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo, repito, el hemisferio izquierdo tiene que ver con toda la lógica, el uso de la razón, etcétera, de la precisión del lenguaje, claro que es importante. Pero esto, sin lo preverbal, sin lo esencial que tiene que ver con los afectos, con los sentimientos, con las emociones, que está relacionado al hemisferio derecho, estamos compartimentando el hombre, y este es justamente el origen de todas las enfermedades. Los antecedentes de la filosofía, justamente de la mitología, tienen un valor riquísimo. Esto lo descubrió Carl Gustav Jung. Considero que el mito no es algo que de una especie de pseudo verdad. A veces me sorprende que haya académicos que gocen semejante ignorancia al categorizar a ciertas teorías falsas como mitos. Los mitos son la expresión más viva del alma colectiva, de lo inconsciente colectivo. Esto lo vio con un nombre de la grandiosidad de Carl Gustav Jung. Ustedes saben que los teatros griegos tenían una función terapéutica, producían realmente una resonancia en los contenidos expresados por lo inconsciente en los mitos.
Esto lo vamos a ver con mayor profundidad en el segundo semestre. Pero quiero remarcarles la importancia que tiene el tema de los mitos en todo esto. Yo creo que acá les anoté, si no mal recuerdo, algo que me parece muy importante, que es acá lo que es del mito al logos. Como si, bueno, entonces sí, realmente fue el mito, pero el mito no es algo negativo, sino es todo lo contrario. Es armado y organizado según el lenguaje del hemisferio derecho, que es el lenguaje de los sueños. No solamente Dios se manifestó en los sueños, se reveló en los sueños, los grandes hitos del Evangelio están marcados también por los sueños, sino que además el lenguaje regio más profundo, descubierto por Jung, el valor simbólico de lo onírico, del estudio de los sueños, fue clave. Si bien también Freud, digamos en su primer libro psicológico, de tinte psicológico, psicoanalítico, el libro psicoanalítico es la interpretación de los sueños, en Freud reduce al sueño a una dimensión psíquica, a una dimensión positivista. ¿Por qué? Porque la noción de lo inconsciente en Freud es positivista y es producto de la conciencia. En cambio, como vamos a ver nosotros en Jung, los sueños son manifestaciones de una realidad mucho más profunda, que trae como herencia toda la evolución de la humanidad. Lo inconsciente colectivo es un abordaje riquísimo que nosotros podemos ver en Jung, y cuyos principios, en realidad, de estos principios colectivos, es lo que nos permite interpretar a nosotros muchísimas cuestiones en psicología, sabiendo que, digamos, la zona izquierda tiene que ver con el pasado y la zona derecha con el futuro. En fin, las interpretaciones muy interesantes de lo que tiene que ver con la grafología, que también son parte de los estudios de la psicología, y muchos positivistas se sienten molestos porque dicen que no tiene comprobación científica. Pero bueno, hay otras dimensiones también que vamos a ver nosotros durante el año que nos habilita a nosotros a pensar de una manera integral. Entonces, toda esta actividad simbólica, la actividad que ven acá del hemisferio derecho, del hemisferio izquierdo, está justamente en este pasaje, del mito al logo, del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo. Esto es uno de los aportes más importantes que tiene la cosmología mítica en la influencia de los primeros pensadores griegos. Después vamos a hablar un poco más de esto. Por otro lado, nosotros tenemos el pensamiento oriental. El pensamiento oriental no ha tenido un cuerpo de relaciones determinadas, porque digamos, toda la filosofía de la India por un lado, la budista por otra, el hinduismo, en fin, son distintos tipos de corrientes, pero sí fueron pegando con posterioridad. Schopenhauer, a ver si creo que se los anoté acá, Schopenhauer, por ejemplo, recoge muchas cuestiones que tienen que ver con la filosofía oriental, Santo Tomás también, justamente Avicena y Averroes, ambos eran orientales, y otros autores después también, Huxley y otros filósofos posteriores, después del iluminismo, o en el iluminismo, post-iluministas también, tienen una influencia importante en el pensamiento oriental. Fíjense ustedes ahora, por ejemplo, el mindfulness, también es parte del pensamiento oriental. Todas las técnicas derivadas a partir de volver a centrarse en el hemisferio derecho, como es el mindfulness, o otras técnicas más asociadas a esto, como también la psicología corporal, etc., tienen un marcado sentido oriental, presocrático. Evidentemente, justamente, son de presocráticos, sino anteriores a Tales de Mileto. Porque justamente es Tales de Mileto el que va a originar la filosofía
presocrática, la filosofía en sí. Entonces, nosotros podemos decir como síntesis que tanto la cosmología mítica como el pensamiento oriental son modalidades intuitivas, mirada de la perspectiva de un lenguaje mucho más viejo y más profundo, de una verdad irrefutable que está en el alma humana. Entonces, tendríamos que tener cuidado cuando sobreestimamos y ponemos solamente como ejemplo básico el uso de la lógica. Si bien es altamente necesaria, ahora que ha llegado a su máxima plenitud en los desarrollos teóricos filosóficos, hoy en día se necesita, y nosotros en la psicoterapia necesitamos conectarnos con el hemisferio derecho, con los estilos de conexión con el hemisferio derecho. Armonizar ambos hemisferios, como se ha estado estudiando, está estudiando actualmente, cuando el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo tienen una misma, están balanceados y ambos están estimulados, aparece la salud plena, la felicidad como factor psicológico y también espiritual. Uno arrastra al otro y se retroalimenta. Entonces, antecedentes de filosofía griega, ya se los puntualicé, y ahora vamos a ir al tema de los presocráticos. Aquí empieza, como decíamos, está el hito del hemisferio izquierdo en la academia, en la cultura humana. Y va justamente a ceder el hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, su predominancia en todo esto. Los presocráticos, yo prefiero la división esta, me parece muy interesante, de dividirlos entre monistas y pluralistas. Ustedes, como pueden ver acá, esta división yo creo que es la más adecuada para poder hacer una especie de panorama, de dar un panorama general a lo que a nosotros nos interesa. Los monistas, o también conocidos como milesios, versus los pluralistas. Vamos a ver primero los 5 grandes milesios o monistas milesios, que el denominador común es la consideración de una sola causa. Es decir, quieren explicar todo a partir de un solo principio. Bueno, por ejemplo, en la psiquiatría, en realidad estrictamente la psicofarmacología. La psiquiatría es algo muy complejo, que va mucho más allá del título que puedan algunas universidades otorgar, que requiere una profundidad y una complejidad extraordinaria, además de un conocimiento humanístico, de cultura general, que lamentablemente la mayoría de los psicofarmacólogos no lo tienen. La psicofarmacología está basada, por ejemplo, fíjense lo importante que esto, en una visión monista. En una visión monista, donde los supuestos trastornos bioquímicos son la causa de las patologías mentales. Y de hecho lo atacan de ese modo, utilizando medicamentos genéricos en muchos casos para balancear o alterar ciertos sistemas, como el sistema MAO, etc. Vamos a entrar en eso. Y dejan de lado otras causas. Entonces, nosotros tenemos acá, voy a correr esto, nosotros en estos autores no tenemos el foco de atención en la subjetividad, porque no era conceptualizable en ese momento la subjetividad. Sino lo que se buscaba eran causas eficientes para descubrir cuál era el principio organizador del universo, de lo que se veía, del cosmos. Cosmos significa universo, orden. Y estaban interesados más en la física, lo que hoy sería la física. El primero de los
autores acá sabemos nosotros que es Tales de Mileto. Para Tales de Mileto, el agua es el principio de todo lo que existe. Y el agua tiene un alma especial. En su observación extraordinaria, fíjense ustedes que han sido grandes observadores, él lo que observaba es que evidentemente la evaporación del agua, de los ríos, la formación de las nubes y la lluvia que cae, este ciclo muestra una organización de la totalidad que abraza todo lo que se puede llegar a ver. Y esto, bueno, sirve para justamente pensar en este principio explicativo. Nosotros podemos decir, sí, de los campos morfogenéticos que, digamos, para el organizador de todo el universo físico tiene que ver con esto, ¿no? Con algo que tiene que ver con el movimiento y que está asociado a la vida en general. Por eso podemos decir nosotros que tiene alma, es dadora de vida. Tiene un movimiento y evidentemente es divino. Uno de los autores que primero vamos a ver dentro de los milesios es Anaximandro. Si ustedes aquí seguramente ven, creo que este Anaximandro es parte, sí, de la pintura de Rafael que está en el fondo también de esto, que es de la Academia de Grecia, que hace Rafael en su pintura, donde nosotros lo vemos a este hombre, al maestro, justamente este Anaximandro, 610 a 545 a.C., ahí él tendrá que poner la C con mayúscula. Me parece que el corrector ahí modificó, porque es antes de Cristo, o BC, before Christ, se pone de las dos maneras, pero la C siempre se la usa con mayúscula. Bien. Este señor, como ustedes pueden ver acá, fue el maestro de dos grandes, Pitágoras y Anaxímenes. Anaxímenes, realmente, bueno, vamos a ver también algo también de él. Pero bueno, Pitágoras tiene mucho más renombre por muchas otras cuestiones que nosotros también enseguida vamos a acercarnos. Él considera Anaximandro el apeiron, que es el principio indefinido, es lo divino. Y esto también, fíjense ustedes, está en la noción de ciclo. Justamente Anaximandro es el primero que instala la cuestión de los opuestos. Surgen aquí las sustancias opuestas y que están balanceándose, y en este balanceamiento de los opuestos, por ejemplo, Jung va a hablar, por ejemplo, de un opuesto de las funciones de la conciencia, como es pensamiento, sentimiento, intuición, sensación, por otro lado, máscara, sombra. Digamos, el concepto de lo opuesto es parte de la sustancia. La sustancia está constituida por dos manifestaciones que son opuestas. Este concepto, que se vierte en la psicología de Carl Gustav Jung, por ejemplo, está en un cuestionario de Boga que yo he utilizado para investigar, que es el de Milon, el test de Milon, que se conoce como el MIPS, donde todas las escalas de la personalidad están puestas en opuestos. Un segundo autor que vamos a ver, que es Anaxímenes, que lo acabamos de nombrar, de Mileto. Él es el primero que empieza a activar el tema del cambio, la importancia del cambio, que lo puede observar en el aire, no en el agua, pero sí en el aire, porque el aire sería el que promovería que haya evaporación y que el agua caiga, etc. ¿No? Esta cuestión de la fenomenología de la realidad. Los autores se pusieron a observar y a tratar de pensar lo que veían, lo que se veía, ¿no? Y lo que nosotros también tenemos que hacer. Nosotros como psicólogos lo que tenemos que aprender es a observar. Por eso a veces, si ustedes se recuerdan, yo les he nombrado a los etólogos, como Paul Weiss o José Luis Díaz,
en la definición de psicología, en psicología, sí, efectivamente, en la definición de conducta de Nutem. Porque fíjense, yo recuerdo que Pedro de Alfonso, y también lo decía esto la discípula de Pedro de Alfonso, que fue Marta Giuliano de Iglesia, que fue profesora mía y que yo estuve 7 años en su cátedra. Ellos lo repetían mucho y yo lo pude corroborar también, estando en la cátedra de psicodiagnóstico que guiaba ella, lo que de Alfonso solía enseñar. Lo más difícil, decía él, y lo repetía Marta, es observar. De hecho, lo comprobábamos porque nosotros teníamos en ese momento, esta cátedra estaba en 4º año, yo la cursé como alumno y después como ayudante, inmediatamente al año siguiente entré como ayudante docente, y la verdad que me enriqueció muchísimo todo esto, comprobar esta verdad. Lo que organizamos, por ejemplo, venía un caso de afuera, venía un caso de que iba a la facultad, había una cámara GESEL, etcétera, etcétera, y lo que se hacía era entrevistar a una persona, tomar un psicodiagnóstico y después el material se iba dividiendo, ¿no? Uno desgrababan las entrevistas, otro la pasaba a máquina, en ese momento había que escribir a máquina, otro después uno se repartía la tarea, y lo que yo solía hacer, que me lo autorizó también, es trabajar un caso con distintas teorías. Por ejemplo, uno de la logoterapia, otro desde el psicoanálisis freudiano, otros desde Lacan, otros desde, por ejemplo, Kohut, un neopsicoanalista. Trabajamos también otros de la fenomenología existencial, etc. Y lo que veíamos es que llegamos a conclusiones totalmente distintas porque la veíamos desde perspectivas distintas, o sea, los diagnósticos eran distintos, era todo distinto. Entonces a mí lo que me interesaba era centrarnos en que depende de la perspectiva en que uno mira una cosa, se puede llegar a lugares tan diferentes. Por eso ahí me di cuenta de la necesidad de tener una teoría integrada, donde haya un eclecticismo sistemático, como dice Allport, para abordar el problema y la complejidad del paciente concreto, y abordar un problema y una terapia de acuerdo al paciente, como decía Jung, y no acomodar al paciente a mi teoría o a nuestra teoría. Entonces, era lo que decía Alfonso. No sabíamos observar. Yo esto lo recuerdo también porque lo viví en carne propia. Yo empecé un posgrado en la UBA, en el Hospital de Clínicas, que lo guiaba, lo enseñaba una profesora Tavistock de Londres, que era Tamara Di Tella. Tamara Di Tella había desarrollado un método de observación de lactantes. O sea, en las primeras sesión, en la primera clase, nos ponía una filmación de un bebé. Quisiéramos observar. En la observación tenía 3 o 4 líneas, nada más. Cuando terminamos la primera parte del curso, eran 3 carillas. Ustedes saben que con la observación del lactante se puede ver un sinnúmero de cosas inimaginables. Por ejemplo, se podía observar si había patologías orgánicas, si no había patologías orgánicas, el tipo de temperamento que tenía, hasta la estructura de personalidad se podía entrever como plataforma básica. Y esto con investigaciones hechas muy rigurosas a través de la observación con filmaciones en lactantes que desarrolló la Tavistock en Londres. Bueno, esta cuestión de observar, de decir lo que uno ve, es difícil, porque nosotros estamos acostumbrados los psicólogos a aprender teorías y a buscar acomodar al paciente a mi teoría. Entonces, a interpretar previamente. Interpretamos antes de observar, y esto es un error gravísimo. Y esto es lo que justamente en Anaxímenes estaba muy claro, ¿no? Esta cuestión de saber observar.
Y hay una cuestión también interesante, porque él va a decir que este grado de observación que él tiene va a mostrar que el aire, dice, se dilata y se contrae. El calentamiento o el enfriamiento hace que este aire se contraiga o se dilate. En la observación de muchas, digamos, incluso de vejiga de pescado, tema del calor, etc. No había globos en ese momento, pero sí había estas cuestiones que son muy prácticas. Esto tiene que ver con otro principio que también lo vio Carl Gustav Jung, que tiene que ver con la energía de la progresión y la regresión. Cómo se necesitan estos dos opuestos, la diástole y la sístole. Es decir, todos los movimientos de la vida tienen este movimiento de contracción y dilatación. Esto es un principio que lo van viendo ellos, van descubriendo varios principios de la vida en realidad y del cosmos. Luego vamos a considerar otro señor que es Heráclito de Éfeso. Este señor es el paradigma, yo diría, de contrario a Parménides, que vamos a ver. Heráclito de Éfeso queda impactado por el tema del cambio y considera que el cambio incesante es el principio básico de lo que es. Por eso utiliza el fuego como una metáfora explicativa. Porque el fuego continuamente está consumiendo, está al quemar, al consumir, está en continuo movimiento. Él va a decir justamente que, como dice también otro autor, un psicólogo americano, que es William James, extraordinario, él va a estudiar la atención y la conciencia. Y él va a decir que la conciencia es justamente puro cambio. Él va a acentuar el aspecto del cambio en la conciencia, en la atención. Entonces, nosotros atendemos como si nosotros nos bañamos en un río, decía Heráclito, es como si nosotros nos bañáramos en un río, la realidad y también la conciencia. Siempre lo que nos define es el cambio, no hay nada permanente. Entonces, esta cuestión es crítica, ¿no? Justamente, bueno, él es uno de los maestros de Empédocles, que ya vamos a ver que Empédocles busca integrar todo esto. Después, nosotros tenemos otro señor, que ustedes lo van a ver también seguramente en filosofía, que es Parménides, que sería digamos, el opuesto a Heráclito. Heráclito propone todo el cambio continuo como lo esencial. Todas las cosas cambian, se transforman, etc. En cambio, Parménides de Elea es el que determina el ente o el qué es algo en función a que es totalmente inmutable, inmodificable. La estabilidad absoluta del ser y del ente. Esto asocia que no necesita el movimiento para definirse y en sí contiene la perfección. Esto es lo que le impacta a Platón. Por eso Platón habla, es inmanentista, que considera que todo lo que traemos ya lo tenemos en el momento del nacimiento porque es perenne y absoluto. La verdad, el bien y la belleza, como va a decir Platón, evidentemente están ya, antes que nosotros nacemos. Ya lo vamos a ver. Entonces, acá hay dos polos de opuestos que ustedes van a ver siempre, Heráclitos y Parménides, ¿sí? Bien. También, entonces, estos señores están aquí. Pitágoras. Pitágoras fue uno de los grandes matemáticos. Para él, ustedes saben que fue uno de los grandes paradigmas de Platón, ¿no? Él tiene casi una visión religiosa la matemática para él, y él descubre
ciertos principios extraordinarios que, si nosotros lo leemos hoy, nos siguen impactando. Nos sigue impactando ver, por ejemplo, que hay una precisión métrica perfecta en una cuerda, por ejemplo, de una guitarra, para producir los distintos tipos de notas. Muestra que en el universo hay un orden mágico, maravilloso, único. Y este orden, en realidad, tiene una profunda seducción. Y para él es, digamos, hay como una especie de devoción en todos estos símbolos y signos matemáticos. La matemática tiene una entidad en sí misma, más allá de cualquier naturaleza humana, y está inscripta ahí. Y esto es lo que Platón observa también, ¿no? También, bueno, tenemos que acá las relaciones, que es discípulo de Anaximandro y maestro de Empédocles. Bien. Con esto nosotros tenemos los presocráticos monistas. O sea, ellos quisieron explicar las cosas a partir de un solo principio. Aquí, en cambio, con los pluralistas nosotros tenemos una mayor riqueza, porque lo que se busca es hacer una integración y salir de lo unilineal. El peligro en psicología es ser unilineal, como por ejemplo la psicología cognitiva, sobre todo la dura, que también es monista. Y nos perdemos el bosque por un árbol, y eso es lo que tenemos que tener cuidado. La explicación, entonces, hay la interacción del origen de las cosas porque interactúan. La interacción y la pluralidad es lo que se denota en los pluralistas. Vamos a ver varios pluralistas. Por ejemplo, acá tenemos nosotros a Empédocles, después tenemos a Anaxágoras, y acá vamos a tener dos autores que son atomistas, que es Leucipo y Demócrito. Vamos a ir entonces a desarrollar el primero de ellos, el primer enfoque, que es Empédocles. Empédocles es el primero que busca esta cosa de lo, si se quiere, de la integración. Es el primer integracionista, digamos. Yo creo que es así, en realidad. Es el primero que se presenta, que dice, bueno, esto no puede ser explicado desde un solo lugar. Podría ser el primer ecléctico, tal vez. Yo creo que podríamos considerar que es el primer ecléctico. Él toma todas las ideas nucleares de Parménides, de estabilidad también, y también algunas nociones de cambio que están en Heráclito. Para él lo divino está como armado, tejido por la armonía. La armonía es un concepto que puede hacer que los cuatro elementos se puedan integrar. Acá me gustó la imagen esta de los cuatro elementos, ¿sí? Después vamos a ver nosotros que el símbolo tiene un simbolismo muy profundo, el 4, y uno desarrolla, y él dice, y Carl Gustav Jung dice que el 4 tiene un valor simbólico extraordinario y que manifiesta el sí mismo, ¿no? Las cuatro funciones del sí mismo, los cuatro elementos, los cuatro evangelios, los cuatro elementos, etc. Estos cuatro elementos también son tomados por la astrología, su variante simbólica, que hace que esto tenga una riqueza extraordinaria. Igual Empédocles tiene esta cosa se impone todavía lo simbólico muy fuerte. Yo creo que él intenta hacer también una integración entre la percepción del hemisferio izquierdo y derecho. Fíjense que aquí yo les puse
la realidad tiene 4 elementos materiales tomados de Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito y Xenófanes, ¿no? Tales de Mileto hablaba del agua, Anaxímenes del aire, como habíamos visto, Heráclito hablaba justamente del fuego, Xenófanes de la tierra, etc. Entonces ahí tenemos nosotros estos 4 elementos que constituyen, en esta cuestión de, toma también, fíjense ustedes, esta cosa de la dilatación y la extensión, del amor y el odio. Le llama amor a la unión, a la atracción, y repulsión y odio a lo que se separa. Todo esto va constituyendo la realidad. Estos 2 movimientos, amor y odio, unen y desunen los elementos. Esta concepción de justamente del cosmos va a ser tomada por Hipócrates, que vamos a ver, Hipócrates ha creado los 4 temperamentos básicos, ¿cómo se llama esto? Y de Galeno, que echa las bases de la psicología de la personalidad. Sin Hipócrates y sin Galeno no hubiese existido lo que hoy se conoce como psicología de la personalidad, que muestran que hay una estabilidad estructural del temperamento humano y otro que es mucho más móvil y dúctil, que se puede modificar, que es el carácter. Entonces, aquí tenemos a Empédocles, que es para nosotros el primer integracionista. Y después acá tenemos a Anaxágoras. Acá él pone un concepto interesante. Es el primero que incorpora la noción de nous, o mente o pensamiento. Sí, es el primero que pone esta noción de mente, aunque es Descartes que la va a incorporar en el saber. Esto todavía es una especie de prenoción que todavía indiferenciada, no sujeta a la propiedad de la mente humana, sino una mente desencarnada y más como explicación del universo, de todas las cosas. Sí podríamos decir que el nous, en este caso en Anaxágoras, podría asemejarse a lo que hoy se puede denominar campo morfogenético. Él fue, fíjense ustedes, se quedó impactado, él impactó mucho la respiración de los peces, quedó como asombrado, capturado por eso, y justamente la relación, no de casualidad, digamos, el tema vamos a ver nosotros, que nosotros todos descendemos de la filogenia de los peces. Gracias a los peces se pudo centralizar el sistema nervioso y puede llegar hasta lo que nosotros tenemos hoy como base biológica. Él fue un observador, le impactó el cerebro de manera especial, la relación que tiene con la respiración. Yo creo que él fue un intuitivo en cuanto a que todos los grandes problemas de la psicología científica actual, que están en la relación con el sistema nervioso central, la respiración, etc., prefigura o intuye los elementos básicos de la psicología científica. Y hace hincapié justamente en esta cuestión de la división entre lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? Esta cuestión de empieza a atisbar esta diferencia que antes no era vista. Así que bueno, yo creo que la antropología filosófica, la filosofía de la naturaleza, estaban, digamos, prefiguradas por Anaxágoras. Nosotros acá tenemos justamente 2 autores que van a ser el fundamento clave de 2 cuestiones, del materialismo por un lado y del mecanicismo por otro. Son los 2 fundadores de estas escuelas. Leucipo, como van a ver ustedes, está en el año 5 a.C., no se tiene todavía definido bien los años, pero él es el fundador del mecanicismo.
El mecanicismo es el que propone qué cosa. Propone que las partes son constitutivas del todo. O sea, el todo se explica por la suma de las partes, por la asociación de las partes elementales. No hay ninguna novedad en el todo, no hay nada más que los rastros y la constitución de sus elementos. Entonces aquí él va a considerar que existen, en la realidad está formada por partículas infinitas. La noción de átomo, el movimiento llamado átomo y demás está en Leucipo, y desarrolladas en ¿cómo se llama esto? En Demócrito. Si ustedes ven aquí, acá, si no está de acuerdo con lo que era común en los otros filósofos sobre las cosas, acá tienen un origen y se corrompen. O sea, para él hay un estado de permanencia, ¿no? Las cosas no tienen origen y no se corrompen. Claramente es la postura de Leucipo. Y todo se explica por el movimiento de la división infinita de las partes. Aquí Demócrito, acá todos van a ver, si ustedes en la iconografía de él, me parece que un hombre que se reía mucho, se pasaba riendo, un hombre muy feliz, por lo menos muy alegre. Justamente este señor lo que va a llevar al extremo a Leucipo es porque es fundador del materialismo absoluto. Toda la realidad se puede explicar por la composición de los átomos. Y a diferencia de Leucipo, justamente todo puede ser explicado por la sumatoria de las partes y constituyen el todo. Considera el azar, a diferencia de Leucipo. O sea, la casualidad es una de las vertientes más importantes. Esto también está en el pensamiento de Charles Darwin, que vamos a ver nosotros en la unidad próxima. Y esta reacción de cadena, una reacción choca o golpea a la otra con un efecto dominó. Este efecto también es un contraataque a la visión posible de la consideración de un alma, sino a partir de toda la materia bruta, ¿no? Él indudablemente acentúa en lo lingüístico lógico en el hemisferio izquierdo y da cierta relatividad o reduce drásticamente todas las consecuencias que pueden venir del hemisferio derecho. Bueno, acá están estos dos señores ahí, y nosotros con esto ya terminaríamos esta cuestión de los presocráticos. Acá los pluralistas, los monistas, y pasaríamos ya a entrar a la consideración del pensamiento de Sócrates, que ya lo pusimos nosotros dentro de los engranajes aquí considerados. Sócrates, ¿por qué Sócrates es tan importante y marca un hito? Sócrates marca un hito porque es el primero que descubre la resonancia interna humana. No solamente por todo lo que él hizo, bueno, en realidad ustedes saben que no escribió nada que se conozca, no le escribió nada, pero sí conocemos esto por Platón, ¿sí? Básicamente por los escritos de Platón. Él sería como el primero que intuyó el espacio psicoterapéutico, que sería el espacio actual. Para él justamente la verdad surge a partir de preguntarse, y la respuesta la tenemos en nuestra propia interior. El zambullirse en nosotros mismos,
zambullirse en nuestra profundidad, ahí nosotros tenemos la verdad y nuestra propia verdad. Y esta verdad es la que sana. Este método es el método mayéutico, que ustedes, o también conocida como la ironía socrática. Y esto indudablemente tiene una perspectiva para ser valorada dentro de las escuelas psicoterapéuticas. Él considera como paradigmas fundamentales la verdad, la justicia, el amor y la virtud. Para él la virtud es constitutiva. Y la virtud es una retroalimentación positiva que se da entre el descubrimiento de la verdad, la justicia, el bien, pero previamente por esto, por indagarse a uno mismo. En bucear en nosotros mismos es la clave fundamental. Entonces, luego, después de los presocráticos, después de los posocráticos, que vamos a ver en el otro video, vamos a ahondar esta cuestión. Entonces, bueno, Sócrates también ha sido un hombre de una cohesión ética, con sus propias, digamos, ha sido consecuente hasta el extremo en todo esto. Pero acá aparece el concepto de uno mismo como un concepto valioso. La verdad no está fuera, sino la verdad puede ser accederse en la intimidad. Y aquí aparece otro concepto de verdad. Vamos a ver que hay otros conceptos diferentes que vamos a ver nosotros en Aristóteles y en Platón. Pero bueno, para entender a Platón tenemos que entender a Sócrates, porque fue su maestro principal, y a Pitágoras. Son los dos autores claves que marcan a Platón, y si nosotros entendemos cuál es el origen de Platón, vamos a poder entender a Aristóteles, y ahí vamos a poder entender cómo empieza el desarrollo a armarse. Pero por lo menos ustedes ya tienen ahora un esquema básico para poder guiarse en estos tres aspectos o globitos que hemos visto. Para continuar luego, vamos a sacar con las clases siguientes. Bueno, nos encontramos en la próxima clase.